Un grupo de padres de familia quiere eliminar estas páginas de los libros de la SEP. Aseguran que su contenido sobre educación sexual puede iniciar prematuramente la vida sexual de los adolescentes. Tanto estudios publicados como expertos apuntan lo contrario. Bueno, y por sus discursos discriminatorios e incitación al odio, exigen que se pare, que se frene al clero mexicano. Y por otro lado, se reciben quejas formales en contra de ministros que hacen precisamente esta incitación al odio. Les explicamos por qué en unos minutos. Esta semana, información sobre sexualidad. Y estamos celebrando un primer año de vida, programa especial el que tenemos el día de hoy con 2 secciones. La primera, controversia sobre la educación sexual, y la segunda, homofobia e iglesia. Happy birthday to you. Ay, pues felicidades, doctor. Hace un año empezamos con este proyecto, estamos muy contentos. Es ha increíble. Sido muy intenso y vaya manera de celebrarlo, porque esta semana están la cantidad de notas que se tienen respecto a la educación sexual, respecto a la salud sexual, respecto a las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con los derechos sexuales, bueno, que se desparraman. Tanto así que tuvimos que hacer 2 programas. Vamos a hacer 2 programas. Este especial con los temas más candentes y las secciones tradicionales en el siguiente programa. Pero lo más importante, destacamos, cumplimos un año. Así es. Al aire, diríamos. Pues en la web. Al ciberespacio. Bueno, al ciberespacio. Muy bien, empecemos con el resumen. Empezamos de información. La primera sección, controversia de la educación sexual. Continúan grupos de padres de familia criticando y oponiéndose a la labor de educación sexual. Ahora, elaborando críticas sobre los contenidos que no se sostienen al menor análisis académico científico. Por ejemplo, esta nota. Un grupo de padres de familia quiere eliminar estas páginas de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Aseguran que su contenido sobre educación sexual puede propiciar el inicio prematuro de la vida sexual en adolescentes. Tanto los estudios como los expertos apuntan lo contrario. Nota de la publicación especial del País Verne, firmada por Mónica Ruiz. Rechazan padres de familia ideología sexual en libros de la SEP, nos lo dice Zacatecas Online. La culpable, según la Iglesia Católica, es la llamada ideología de género. Y bueno, con el título de ideología de género, Felipe Arizmendi escribe en El Sol de México. De acuerdo al obispo Arizmendi, la ideología de género es la que nos permite a cada uno, según él, escoger la orientación sexual sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones legales que hieren, dice gravemente, la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la identidad de la familia. ¿Y la Iglesia? Ahora promueve protestas sociales para impedir que se apruebe el matrimonio igualitario. Apoya SEM marchas pro familia, nos lo dice esta nota del periódico Reforma. Respalda a la Iglesia marchas anti-gay, también apareció en el periódico Reforma. Diversas autoridades expresan la necesidad y el apoyo a la educación sexual. Y esto lo respaldan las siguientes notas. Diputadas apoyan fortalecer educación sexual en libros de texto, nos dice Notimex en la publicación 20 minutos. Educación sexual indispensable para prevenir embarazos, nos dice Narro en una nota de Ángeles Cruz en La Jornada en Línea. Programa de educación sexual no cambia, dice Nuño. Afirma que reforma educativa es la solución, no el problema. Rechaza rumores sobre impartición del tema en preescolar. Y en una nota defensiva agrega:
No habrá educación sexual para nivel preescolar. Aurelio Nuño. El Sol de Toluca da testimonio de esto en una nota de Violeta Huerta y Sofía Sandra San Juan. La campaña en contra de la educación sexual y la mal llamada ideología de género está presente en otros países. Las siguientes dos notas atestiguan la misma discusión en Colombia. Dice nuestra primera nota: la educación sexual en Colombia se convirtió en un tema político. La madre de Sergio Urrego, un joven que se suicidó por el rechazo que vivió en la escuela a causa de su orientación sexual, reflexiona sobre el debate que se da en el país por la definición de familia. Esta es una nota de Sally Palomino en El País. La mala educación de los adultos. Pasados 25 años de la Constitución del 91, Colombia aún no ha asumido que es un país laico. Las calles de las principales ciudades colombianas se llenaron de gente protestando en contra de la actual ministra de Educación, Gina Parodi, y la supuesta instauración de una ideología de género. Más allá de las iglesias, con otros que desde la ira, en nombre de los valores, gritan su homofobia, impidiendo que padres de familia, educadoras con pensamientos y posturas distintas, puedan expresar sus posiciones. Esto nos lo dice Diana Calderón en El País. Tremendo Híjole. asunto el que está sucediendo. Es algo bastante sistemático. Y aunque digamos que el disparador de estas cuestiones fue precisamente la propuesta de matrimonio igualitario que vamos a tocar en la siguiente sección, lo que es muy de llamar la atención, yo diría, son dos cosas. Primero, lo orquestado de la acción, ¿no? Como que están muy organizados y con el mismo género, el mismo son los mismos. punto. Esto es lo que hemos estado detectando a través de las notas que aparecen de varios países latinoamericanos. Es algo que es muy preocupante porque, por otro lado, y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la protesta y los señalamientos están realmente fundamentados en argumentos que no son sólidos cuando no son directamente falsos. Por ejemplo, el análisis que nos muestra la Unión de Padres de Familia de Nuevo León, que pues, por ahí apareció en su página, de los supuestos daños que produce, realmente no resiste ningún análisis pedagógico moderno. Y sí, de alguna manera alimenta muchísimo el temor de algo que ya se ha estudiado mucho. No sucede que si se habla de cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, de anticonceptivos, o por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, o por ejemplo, de relaciones sexuales, no sucede que las niñas y los niños deciden empezar a tener relaciones sexuales. Es exactamente el efecto contrario. Es realmente, y esto está muy documentado. Una de las notas trae una entrevista que me hicieron, y lo que es sorprendente es la cantidad de argumentos no sólidos, no verdaderos. La ideología de género. Ese es un invento, no han estudiado. El título es un invento. Es un invento, pero tomado de lo que escuchan, no de lo que estudian. Exactamente. Mira, desde hace muchos años hay una preocupación por la idea, y es una idea muy simple. Nacemos, sí, pues con cuerpos diferentes. Y nadie en la ideología de género, nadie en la perspectiva de género, como se llama formalmente, plantea siquiera que las diferencias biológicas hay que borrarlas o ignorarlas. Eso es una locura, eso no sucede. Pero lo que se está planteando es que alguien, los que tienen esa ideología de género, tienen la idea de confundir a los pequeños para que se olviden que son niños o niñas y entonces decidan su orientación sexual o decidan su orientación, su identidad. Pero es que esa es una mentira. Bueno, tremenda. Eso no pasa. Eso simplemente ni pasa ni puede pasar. Mira, yo invitaría a quien nos está viendo a que hiciera la prueba. Usted, que ya es una persona adulta, asumida, responsable de quién es, qué siente, cómo percibe el mundo, dígame si a usted alguien le pudiera
convencer, o por un anuncio, o por una película, o por una declaración, usted podría cambiar de su orientación sexual. ¿Usted podría? O otra cosa le pregunto, ¿usted le escogió? Usted dijo de Tin Marín, de Dopingüe, o me voy a echar un volado. Prefiere, hoy amanezco de este color y mañana del otro. No es posible. Por eso es lamentable que se basen en la mentira, en la ignorancia. Tienes la generación de temor y de miedo. Exactamente. Eso, desafortunadamente, está teniendo éxito. Nuestras autoridades de repente se tardan mucho. Cuando me hicieron estas entrevistas, la Secretaría de Educación Pública no había dicho nada, a pesar de que esto lleva semanas de estar... Pero te voy a decir algo horrible, algo muy feo te voy a decir. No contestan porque ellos tampoco saben. Probablemente, o medio lo entienden, o tienen miedo, o tienen tantos problemas que no quieren meterse en más problemas, pero es que es una... Oye, pero es que no entonces, puede ser ahora que hay que unas respuestas esto. diciendo que no se cambió el programa de educación sexual. Bueno, no se ha cambiado porque el nuevo modelo educativo sí plantea una reducción muy importante de temas, cosa que nos tiene muy, muy preocupados. Pero es cierto, no se ha cambiado. Y la otra cosa que dice que en preescolar no, por supuesto no. Lo que quiso decir el secretario de Educación es que no se les enseña la cópula a los niños de preescolar, eso es cierto. Pero los elementos de respeto, de cuidado del cuerpo se tienen que enseñar desde bien temprano. Tus genitales. Sí, desde bien temprano. Y como lo dijiste, sabiendo por lo menos cuáles son las partes de mi cuerpo y cómo se llaman, hasta estamos ayudando a prevenir el abuso sexual. Lo dijiste en otro momento, pero creo que es válido. ¿Qué te parece si vemos la siguiente sección? No está mejor, pero vale la pena revisarla también. Homofobia e iglesia. Aquí está reforzado el nombre, homofobia e iglesia. Antonio Baranda nos dijo, el PRD demandó ayer a la Secretaría de Gobernación frenar lo que calificó como una ofensiva de la Iglesia Católica en contra de las iniciativas que buscan reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. CONAPRED investigará quejas contra ministros de culto por comentarios contra la comunidad LGBTI. Ha solicitado informes a 15 ministros involucrados. La redacción de Noti-S nos da cuenta de esta información. Una serie de editoriales comentan críticamente los acontecimientos alrededor de las acciones de la Iglesia Católica en su oposición al matrimonio igualitario. Gays, quesadillas y la Iglesia mexicana. Luis Pablo Bordegard en El País nos dice, los religiosos locales ponen en marcha una campaña de ocurrencias para argumentar contra el matrimonio homosexual. Hasta el momento, la Iglesia, que ejerce una influencia en muchos mexicanos, está ganando la batalla. Por increíble que parezca, los risibles argumentos de arzobispos y obispos se están imponiendo en una discusión de normas y derechos. Y Germán Moscoso nos dice en Milenio, cuestión de derechos humanos. Parte de la jerarquía católica mexicana, tan atiborrada de curas pederastas, de acusaciones y denuncias por actos que harían sonrojar al mismísimo Marqués de Sade, ahora pretenden presionar al gobierno de México para impedir los matrimonios igualitarios. Y Ricardo Rafael, en El Universal, en su texto Cristiada contra homosexuales, nos dice, de un lado, los curas, utilizando el púlpito para arengar con argumentos de fe contra las identidades sexuales no aceptadas por su iglesia. Del otro, los liderazgos indispuestos a la hora de permitir que la Santa Inquisición juzgue de nuevo la moral, dando la espalda a la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Y desde luego, la cuestión se ha politizado ya. Cuestionan postura de fracción parlamentaria del PRI sobre matrimonio igualitario, nos dice la redacción de Noti-S. Ante las declaraciones de César Camacho, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, quien aseguró que el próximo periodo legislativo, a comenzar el 1 de septiembre, no será prioridad para su fracción la iniciativa de matrimonio igualitario presentada por el titular del Poder Ejecutivo, por
no ser un tema medular. El Movimiento por la Igualdad en México, MoviMX, externó su rechazo ante dicha postura. Y otra nota nos dice que enfrentan bodas gay a PAN y a PRD, según Claudia Guerrero en el periódico Reforma. Tampoco el panorama es muy halagüeño, ¿eh? No, bueno, eso es un poco, está muy conectado con la controversia anterior de la educación sexual, pero déjame comentar que este asunto en particular de la opinión de la Iglesia respecto a los matrimonios igualitarios o las bodas gays, como les quieras decir, deberían de ser como los llamados a misa, o sea, va el que quiere, ¿no? Entonces, y aquí la metáfora deja de ser metáfora, debería de ser pues así como muchos de los preceptos de la iglesia, bueno, uno o de los otros. De una iglesia, hay que decir, de una iglesia, mayoritaria, pero una iglesia. Ese es el problema. Y tan mayoritaria que se cree con el derecho de normar la vida civil de los demás, que pero es algo que, no, ese es el asunto, porque está promoviendo marchas, está promoviendo acciones, está presionando, y lo grave del asunto es que nuestros políticos están reaccionando a esas presiones, cuando deberían de ser llamados a misa. El que le quiera hacer caso a la iglesia, por cierto, la posición de la iglesia respecto a la conducta sexual es muy clara, clarísima. Nada fuera del matrimonio. Eso sí, así es. Esa iglesia. Por eso, de esa iglesia, pero esa iglesia es la mayoritaria, es la que está dando con su lata. Doble moral. Pues sí, pero esa es la que está dando esta batalla, y es una batalla que desafortunadamente están haciendo eco muchos de los políticos, que son muy miedosos. Yo creo que es el asunto, porque no hay razones. Parecería que los argumentos que están usando son argumentos ciertos y que no se sostienen. El gran temor, el que está generando temor en la población, es que la familia se va a acabar. Espérame, déjame explicarte una cosa, precisar una cosa. El matrimonio es una institución civil también. No es privilegio, es como los valores generales. No es privilegio de un solo grupo religioso, asociación religiosa. Nadie ha pedido en el Estado mexicano que la Iglesia Católica casara a las personas, o nunca se ha exigido, tuvieran algún tipo de participación. Es un derecho de todas las personas, y es que todos somos iguales, como dice la Constitución. Y los derechos, mi querido doctor, no están a negociación. No. Y menos por tu orientación sexual. Y ese es un asunto ya, en el asunto específico de los derechos. Hay esta discusión del Tribunal de Estrasburgo, que ya comentaremos con mayor amplitud en otro momento. Bueno, nos vamos. Esta fue la primera parte de un programa de aniversario, y dado la importancia de los temas, decidimos dedicarle su tiempo, su espacio y un poquito de mayor número de notas, y pues acercarnos a la profundidad de un tema pues es que se está volviendo demasiado complejo para la naturaleza real. En realidad debería ser mucho más sencillo que llegáramos a un acuerdo social al respecto. Pati. Y no se pierda la otra parte, que también trae información muy importante, y la historia se escribe también a través de la sexualidad. Gracias.